El doctor Juan Fernando Carvajal, médico especialista en medicina interna de la Universidad Industrial de Santander, cardiólogo de la Fundación Cardioinfantil, con formación en falla cardíaca e hipertensión pulmonar, actualmente vinculado al Instituto del Corazón de Bucaramanga y al Instituto Neumológico del Oriente, nos va a dialogar sobre una patología de alto impacto en morbimortalidad. Su conferencia es El enfoque terapéutico de la hipertensión pulmonar. Doctor Juan Fernando. Doctor Boris, muchas gracias a todos por asistir. Y bueno, como bien mencionaba Boris, pues voy a hablar del enfoque terapéutico de la hipertensión pulmonar. Yo actualmente pertenezco al grupo de manejo integral de hipertensión arterial pulmonar del Instituto Neumológico del Oriente, donde estamos trabajando más o menos desde octubre del 2021 en un proceso de manejo de diagnóstico integral y seguimiento a este grupo de pacientes. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Y digamos que cuando uno habla de hipertensión pulmonar hay que poner algunos términos y aclarar algunos términos, porque cuando nosotros usualmente usamos el término de hipertensión pulmonar y a veces el término de hipertensión arterial pulmonar, lo sobrepasamos o los hablamos como si uno fuera igual que el otro, y definitivamente no son lo mismo, ¿vale? Por esa razón hay que centrarnos en la definición actual de la hipertensión pulmonar, que es esa que ustedes ven anotados ahí, pero es muy importante recordar que el diagnóstico de esta enfermedad es hemodinámica, es decir, que no con clínica, que no con ecocardiograma hacemos el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Sí, evidentemente un acercamiento desde el punto de vista de clínico y ecocardiográfico, pero la única posibilidad de llegar al diagnóstico de hipertensión pulmonar es mediante un cateterismo derecho. Y como ven ustedes ahí, pues fundamentalmente es midiendo las presiones, y quiero poner en contexto estos tres datos. Entonces, yo hablo de hipertensión arterial pulmonar cuando tengo una presión media en la arteria pulmonar por encima de 20 milímetros de mercurio. Esto es desde la guía del 2022, en la guía pasada hablábamos de 25 milímetros de mercurio, ahorita podemos hacer cierta acotación al por qué uso el cambio. Cuando tengo unas resistencias vasculares pulmonares por encima de 2 unidades Woods, y cuando tengo una presión en cuña de la arteria pulmonar por debajo de 15 milímetros de mercurio. Esa aproximación hemodinámica me permite a mí dividir el comportamiento hemodinámico, la presentación hemodinámica del paciente que yo tengo con hipertensión pulmonar en diferentes categorías. La hipertensión pulmonar, pues fundamentalmente con este valor, y de ahí puedo tener un componente precapilar, un componente postcapilar aislado o un componente pre y postcapilar. Esto me habla de diferentes patrones fisiopatológicos que se están presentando, que explican el comportamiento hemodinámico de esas presiones, y es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque sí, la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara, evidentemente. Por eso el desarrollo de moléculas, el desarrollo de investigación es tan difícil en este tipo de enfermedades. Pero la hipertensión pulmonar es una situación cada vez más prevalente, y se estima que más o menos el 1% de la población mundial puede tener datos de hipertensión pulmonar. Y está claro que todo, independientemente del escenario que yo tenga, un paciente con enfermedad pulmonar, un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, un paciente con enfermedad arterial o vasculatura pulmonar incrementada, los incrementos de las resistencias se asocian directamente con incrementos de la mortalidad con peor pronóstico. Por esa razón, las guías nos proponen la clasificación según diferentes grupos que comparten características clínicas, de factores de riesgo, fisiopatológicas y de pronóstico diferente. Entonces, estas diferentes fisiopatologías nos permiten en este momento considerar la hipertensión pulmonar y clasificarla en 5 grupos: grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, que como ven ustedes aquí, la hipertensión arterial pulmonar pertenece al primer grupo, que es fundamentalmente asociada a enfermedades idiopáticas, heredadas, asociadas a medicamentos, y el desarrollo quizás de toda esta epidemiología que vamos a hablar, o de toda esta data, arranca de esto, de una crisis, de una epidemia que hubo en los años 70 por el uso de anorexígenos. Una serie de mujeres terminaron desarrollando hipertensión pulmonar, y esto terminó
desencadenando en reuniones mundiales para hablar de este tema. Fíjense ustedes que el grupo 2, sin embargo, que está asociado a pacientes que tienen cardiopatía izquierda, fracción de eyección con fracción de eyección preservada, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, estenosis mitral, estenosis aórtica, es la mayoría de los pacientes, es lo más frecuente. Cerca del 80% de los pacientes que encuentro unos datos de hipertensión pulmonar pertenecen a este grupo. El siguiente grupo que tiene la siguiente prevalencia es los pacientes que tienen hipertensión pulmonar asociadas a enfermedades pulmonares. Aquí está la fibrosis pulmonar, el EPOC, otras características que comparten diferentes componentes fisiopatológicos de esto. El grupo 4 son pacientes que se asocian la hipertensión pulmonar a eventos trombóticos, a enfermedad, a la hipertensión tromboembólica crónica, enfermedades tromboembólicas crónicas, que hemos visto un incremento en los últimos años después de la epidemia del COVID. Entonces es importante. Y el grupo 5 es un grupo de pacientes que tienen múltiples factores multifactoriales para el desarrollo de hipertensión pulmonar y que de momento no han sido incluidos en los ensayos clínicos porque es muy difícil interpretar fisiopatológicamente qué está ocurriendo. Entonces, estos pacientes de los que vamos a hablar fundamentalmente, de los cuales tenemos tratamientos efectivos específicos, es para el grupo número 1. Otros grupos que tenemos tratamientos efectivos desde el punto de vista farmacológico, quirúrgico principalmente y hemodinámico es para los pacientes del grupo 4, pero fundamentalmente hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial pulmonar. Cuando nos enfrentamos a hipertensión pulmonar, esto es lo que pasa. Si nosotros tuviéramos esta pantalla en blanco y esa pantalla blanco fuera todos los capilares pulmonares, cuando encontramos un paciente con hipertensión pulmonar nos encontramos con esto. ¿Qué significa esto? Que en el momento del diagnóstico, en el momento del diagnóstico, teniendo como base la presión media de 20, en ese momento hemos perdido el 60% de la microcirculación pulmonar. Es decir, probablemente vamos a encontrar un remodelamiento de la mayoría de los vasos capilares pulmonares y por eso el diagnóstico tenemos que hacerlo más pronto. Hay que pensar en disnea como posible causa de la hipertensión pulmonar. Hace poco, en una reunión de residentes de las 3 escuelas que en este momento hay, les preguntaba diagnósticos diferenciales de disnea y ninguno me mencionó la hipertensión pulmonar. Porque probablemente se nos sale del foco, pensamos esto, ¿y cuál es el problema? Que evidentemente eso es incremento de mortalidad. La mortalidad en un paciente con hipertensión pulmonar sin tratamiento es alrededor de 2.8 años. Y la mayoría son mujeres y la mayoría son jóvenes. Entonces evidentemente son pacientes que tenemos que impactar de forma más temprana. Por esa razón la guía propone que uno, cuando se enfrenta a un paciente que tiene sospecha de hipertensión pulmonar, o sea, un paciente que haga disnea, uno debería hacer 3 procesos. La sospecha, y para eso pues la historia clínica, un electrocardiograma, unos péptidos, la detección fundamentalmente descartando las causas principales, tanto causas cardíacas como causas pulmonares y posteriormente la confirmación que se hace mediante cateterismo derecho. Esto es muy importante, porque cualquier retraso en el tiempo de diagnóstico nos va a terminar llevando a una serie de señales que van a generar un remodelamiento, mal remodelamiento del capilar pulmonar que a la postre va a llevar a insuficiencia cardíaca derecha y esta es la causa de muerte de los pacientes. Existen diferentes procesos fisiopatológicos que se han asociado a ese remodelamiento vascular pulmonar. Uno pues está en las células endoteliales, otro en el aumento de fibroblastos, en las células inflamatorias y en las plaquetas. Todos estos mecanismos, no es uno solo, se asocian al desarrollo de enfermedad vascular pulmonar que a la postre es el detonante del desarrollo. Por eso, pacientes que tengan factores de riesgo, ¿cuáles son? Pacientes que tengan enfermedades del tejido conectivo, esclerodermia, lupus, pacientes que tengan VIH, que estén en tratamiento,
pacientes con cardiopatías congénitas corregidas o no corregidas, hay que evaluarlos porque estos pacientes tienen alto riesgo de desarrollar resistencias vasculares pulmonares incrementadas y mortalidad por insuficiencia cardíaca derecha. Si entendiendo esos modelos fisiopatológicos, en este momento tenemos hay 4 vías, pero en principio 3 vías que en este momento tenemos medicamentos en las cuales podemos atacar. Tenemos la vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico y las vías de las prostaciclinas. Estos es en este momento las 3 vías que nosotros podemos afectar para disminuir el remodelado vascular y disminuir obviamente la muerte. Existen además unas vías inflamatorias supremamente interesantes y por eso la esclerodermia, por eso el VIH, por eso este tipo de enfermedades comparten vías inflamatorias similares y probablemente por eso probablemente vas a terminar explicando esto. Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente con hipertensión pulmonar, si bien pienso en las guías, lo que tengo que evaluar es cuáles son mis objetivos del tratamiento. Y aquí es muy importante una evaluación multiparamétrica que hacemos, que es la evaluación del riesgo que de morir, y tenemos 3 opciones: bajo, medio o alto. Bajo es que la probabilidad que un paciente evaluado en este riesgo tiene 5% de muerte por año. Riesgo medio o riesgo intermedio, más o menos entre el 10 al 20% por año. Y riesgo alto, más del 20% por año. ¿Okay? Entonces, mi objetivo de tratamiento es tratar de usar todas las estrategias terapéuticas para tratarlos de llevar a bajo riesgo. ¿Y eso cómo lo evalúo? Sencillo, con la capacidad de ejercicio, con calidad de vida, con función del ventrículo derecho, y en general esto es lo que me va a llevar a pacientes con bajo riesgo. Por eso la guía, cuando propone el tratamiento, es precisamente, es inicialmente evaluar cuál es el riesgo que este paciente tiene de morir y además cuál es la comorbilidad. Si ustedes ven las anteriores conferencias, van a encontrar una cantidad de pacientes enormes incluidos en los ensayos clínicos con unos desenlaces fuertes tanto de morbilidad y mortalidad. Pues aquí no los tenemos. Primero porque esto es basado en una enfermedad rara, y segundo porque la inclusión de pacientes en esta categoría es muy difícil. Pero está claro, como está pasando en diabetes, que cada vez vamos a tener pacientes más comórbidos, más mayores desarrollando este tipo de enfermedades, y probablemente hay un capítulo adicional en pacientes que tengan múltiple comorbilidad. Entonces, lo que yo hago fundamentalmente es esto, hacer una evaluación, perdón, que no cambió acá, esto. Esta es la forma como nosotros inicialmente en un paciente que le hemos hecho cateterismo derecho y diagnosticamos hipertensión pulmonar enfocamos el tratamiento, y es usando este modelo multiparamétrico porque la mayoría de estos pues son condiciones clínicas, condiciones de biomarcadores, datos ecocardiográficos, datos de resonancia y datos hemodinámicos para clasificar el riesgo que tiene de morir. Este es el enfoque inicial que yo tengo que dar, es decir, en qué momento está mi paciente de riesgo para poder definir qué tratamiento tiene. ¿Y por qué? Porque está claro que esta evaluación en estratos de riesgo incrementa la mortalidad. Fíjense en la mortalidad tan macabra, estos 12 meses de enrolamiento en los ensayos clínicos, 12 meses, ¿no es cierto? Mortalidades por encima del 60%. Entonces, tratar de llevar a estos pacientes a bajo riesgo probablemente es lo que me va a impactar en últimas en mortalidad. Esto de las vías. Y cuando evaluamos la evolución del tratamiento de esos pacientes, como les decía, fíjense en ustedes que arrancamos más o menos desde el 90, cuando tuvimos los primeros ensayos clínicos que fueron positivos, hechos inicialmente con prostaciclinas, con la vía de la prostaciclina, y hemos ido avanzando no solo en número de pacientes, sino en número de ensayos clínicos que han demostrado beneficios, tanto beneficios en pacientes con diferentes vías de tratamiento, con antagonistas del receptor de endotelina, con prostaciclinas y con terapias combinadas, porque la clave del tratamiento en últimas y los principios del tratamiento es esto: terapias combinadas,
porque múltiples vías de tratamiento y de enfoque terapéutico dan mejores resultados, el beneficio de terapias en la mayoría de los pacientes y grupos de manejo integral para disminuir mortalidad y todos los desenlaces clínicos adicionales que no van a estar solo en mortalidad, sino calidad de vida, manejo de complicaciones que tienen este tipo de medicamentos que realmente no son fáciles de ver. Y es que evidentemente, fíjense en ustedes que existe impacto en la sobrevida cuando yo trato pacientes. Es obvio, ¿no es cierto? Es obvio. Sin embargo, existen diferentes enfoques terapéuticos. Existen enfoques inicialmente de monoterapia, ahora de terapia combinada inicial y otros enfoques de terapia secuencial. ¿Eso de qué depende? De individualizar el paciente, del perfil de riesgo, de la razón por la cual hizo hipertensión pulmonar, de las comorbilidades y un montón de cosas. Vamos a hacer estas diapositivas que van a pasar rápido, fundamentalmente los enfoques terapéuticos que tenemos. Antagonistas de calcio, fundamentalmente para un grupo muy estrecho de pacientes en grupo 1, que son heredados, que son idiopáticos y que son vasorespondedores. No tocamos el tema acá, pero son un grupo muy pequeño de pacientes. En toda la cohorte que nosotros manejamos como grupo no tenemos ningún solo paciente vasorespondedor, probablemente porque nos estamos encontrando probablemente muy tarde. Tenemos el otro grupo que son de los que más usamos, que es los antagonistas del receptor de endotelina. En el país tenemos estos tres, todos igualmente efectivos. No existe ningún estudio cabeza a cabeza con estos medicamentos, entonces el que uno escoja muchas veces depende fundamentalmente de condiciones individuales del paciente, de tolerabilidad, de aceptabilidad, de facilidad de titulación y una serie de cosas que nos llevan a usar uno de estos medicamentos. Tenemos la otra que es la vía del óxido nítrico, y ahí tenemos los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Tenemos dos, sildenafilo y tadalafilo. Usamos más sildenafilo nosotros, y la razón es porque a veces formular tadalafilo es un poco complicado, no se lo entregan, entonces usamos más sildenafilo. Lo que pasa es que hay que darlo 3 veces por día y eso nos complica un poco la adherencia de los pacientes. Y el otro, que es de esta misma vía del óxido nítrico, que es el uso de este estimulante, el aguanilato saclasa soluble. Solo existe Riociguat, que se usa igualmente 3 veces por día, es titulable, que, como les digo, la selección de la terapia que nosotros le hacemos siempre en junta médica va a depender de algunas consideraciones especiales. ¿Y por qué las hacemos en junta médica? Porque es terriblemente costoso. Un medicamento como Selexipag puede llegar a costar alrededor de 14 millones de pesos el mes. Macitentan puede llegar a costar 10 millones de pesos el mes. El sildenafil, que es el más barato, 4 millones de pesos el mes. Entonces son medicamentos extremadamente costosos y no usamos uno solo, muchas veces 3. Y una prostaciclina parenteral, como las que tenemos disponibles acá, que no sé qué se pasó con la diapositiva, aquí, prostaciclina parenteral, que la que más usamos nosotros es treprostinil, puede llegar a costar 80 millones de pesos el mes ese solo medicamento. Entonces, el enfoque terapéutico, el adecuado diagnóstico y la adecuada selección de tratamiento van a mejorar. ¿Por qué es importante esto? Porque hacer un adecuado diagnóstico, y hay que empezar rápido y fuerte por eventos de mortalidad. Pero fíjese que en el mundo seguimos usando monoterapias principalmente, cuando las guías actualmente recomiendan terapias combinadas. ¿Por qué lo hacemos? Probablemente porque entre que sale la evidencia a que terminamos desarrollando, pues nos demoramos un montón. Pero evidentemente tratar o no tratar es diferente, y hay que tratar a estos pacientes porque es de la única manera que podemos impactar en mortalidad. Y evidentemente terapias combinadas, porque entre más rápido y más fuerte empecemos, pues el desenlace va a ser mayor. Entonces, fíjense en ustedes que cuando yo tengo aquí estos pacientes y estratifico el riesgo, me va a decir, mire, si este paciente es riesgo bajo, puede darle una terapia combinada con un ERA y un antagonista de 5-fosfodiesterasa. Y si es riesgo alto, tiene que darle 3 medicamentos, incluida una prostaciclina parenteral. Con eso, yo voy a hacer una evaluación, que la debo hacer evaluación a los 3 a 6 meses, y reevaluar mi paciente para definir en qué estrato sigue. La idea es lograr esto. Si se me queda en intermedio, que el 70% de nuestros pacientes quedan acá, pues hay unas opciones que ya iremos evaluando. Una sola acotación a monoterapia. Seguimos en el mundo usando principalmente monoterapia, pero esto definitivamente es ineficaz, solo para algunos pacientes muy mayores, muy comórbidos,
o pacientes, al menos en terapias iniciales secuenciales, podíamos pensar en monoterapia, pero realmente no. Nosotros tenemos muy pocos en este momento pacientes en monoterapia. ¿Por qué la terapia combinada? Este es el ensayo clínico más importante que demostró beneficios de terapia combinada. Evaluó ambrisentan con tadalafilo y en todos los desenlaces encontró que la terapia combinada era mucho mejor que la monoterapia, bien fuera monoterapia con ERA o monoterapia con tadalafilo. Por esa razón se pensó hacer una triple terapia, era pacientes de inicio con triple terapia. Esto fue anexándole un agonista del receptor de la prostaciclina que se llama Celexipac, y pues acá no demostró beneficios. Entonces de momento nos quedamos con terapias duales. ¿Qué hacer en la terapia inicial? Y esta es la recomendación. Mire, empiece rápido, ojalá con terapias combinadas y combinando un ERA, el que ustedes quieran. Existen predilección, por ejemplo, nosotros usamos más bosentan en pacientes que tienen cardiopatías congénitas, usamos más macitentan en pacientes con enfermedades del tejido conectivo, pero y el ambrisentan también los podemos usar en combinación usualmente con sildenafil. Como les decía, ¿qué hacemos con el seguimiento? Cuando viene al paciente después de 3 a 6 meses de terapia, la idea es que si está en riesgo bajo lo continuamos igual, si está en riesgo intermedio lo reclasificamos, ya les explico por qué, y si está en riesgo alto, pues probablemente tenemos que titular terapias. Como les digo, la idea es llevar estos pacientes a riesgo bajo. Esta última guía trae esta subclasificación del riesgo intermedio, y la razón, como les decía, es que el 70% de los pacientes quedan acá. Entonces, va mejor, pero si no lo llevamos a riesgo bajo, se nos van a seguir muriendo. Entonces hacemos una reclasificación, y esta reclasificación nos permite que si después de 3 meses de que yo inicié mi terapia dual, el paciente está en riesgo intermedio bajo, puedo agregarle un tercer medicamento, y si está en riesgo intermedio alto, tengo que ponerle un tercer medicamento, pero ojalá una prostaciclina parenteral. Entonces, aquí nuevamente cuando tenemos los pacientes que logramos tener en riesgo bajo, los continuamos igual, y si no, aquí hacemos una terapia switch en intermedio, que voy a hablar de esa terapia switch. Entonces hay dos opciones cuando yo los tengo en riesgo intermedio bajo. Una es ponerle un tercer medicamento que se llama Celexipac. El Celexipac actúa sobre la guía de las prostaciclinas, pero es estimulando el receptor de la prostaciclina, y este estudio me demostró que si yo uso en este tipo de terapias esta estrategia, pues me va a tener desenlaces con mejor disminución de la progresión de la enfermedad. Aquí de momento no tenemos desenlaces clínicos como mortalidad, por número de pacientes, y 2 por lo complejo de la enfermedad, pero evidentemente usamos el Celexipac. Y la otra opción es una cosa que le llamamos terapia de transición, es decir, está claro que los pacientes con hipertensión pulmonar que tienen mucho remodelado vascular, la cantidad de óxido nítrico que tienen es mínima, y luego y tanto si uso un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, en teoría voy a tener menos efecto porque necesito el óxido nítrico para que funcionen. Entonces la opción es usar un estimulante de la guanilato ciclasa, que como les decía, el riociguat, y este actúa sobre la vía generando vasodilatación, pero independientemente de los niveles de óxido nítrico, y parece que eso funciona, y en pacientes que tienen esto, pues sí, mejora los desenlaces como mejoría de la caminata y disminución de la progresión y hospitalización por falla cardíaca. Y los pacientes que no ven, aquí no hablar de prostaciclina, las prostaciclinas parenterales las usamos, como les digo, tenemos varios pacientes con prostaciclinas parenterales, son muy difíciles de manejar porque tienen muchos efectos adversos, mucho dolor, pero es la única manera que en este momento tenemos para mejorar la sobrevida de los pacientes. En general, ¿qué tenemos con la hipertensión pulmonar? A mí esa es una enfermedad letal, 2.8 años de sobrevida sin tratamiento adecuado. Segundo, es muy costosa. En el ejercicio que hemos hecho desde octubre del 2021, retiramos una serie de medicamentos que no necesitaban. Y eso implicó un ahorro para el sistema en pacientes de Santander, de solo los grupos que vivíamos, de 2.880 millones por año. Porque teníamos una serie de pacientes que tenían vasodilatadores pulmonares y no los necesitaban. Y otros no solo no necesitaban porque no les hacía bien, sino otros no necesitaban porque les hacía mal. Entonces, evidentemente, hay que reforzar el diagnóstico temprano de esta enfermedad porque es de la única forma. Utilizar adecuadamente el uso de medidas diagnósticas y decirles a ustedes que el ecocardiograma es fundamental para nosotros, pero no hace diagnóstico.
necesitamos cateterismo derecho. Y manejo fuerte y temprano y ojalá equipos multidisciplinarios porque es de la única manera que podemos abordar todo este esquema de tratamiento. Y para eso, como les digo, desde octubre tenemos del 2021 al servicio de todos ustedes un grupo de manejo integral de hipertensión arterial pulmonar en el Instituto Neumológico del Oriente y pues estamos muy contentos con el desarrollo. Muchísimas gracias por su atención.